A esta hora vamos a analizar las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Argentina. Nos acompaña el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Embajador, qué gusto, gracias por acompañarnos. Para mí está en Canal a los tiempos. Gracias por venir. Resulta que ahora por tuit se arman escándalos internacionales. Así pasa en este momento en las relaciones Ecuador y Argentina. Bueno, así es. El día de ayer, o el día de antes de ayer, exactamente no sé a qué hora se produjo, hubo una carta del presidente argentino al presidente Lasso y naturalmente la respuesta. Yo creo que en ese punto estamos en la actualidad con dos cartas que son totalmente diversas. Una carta del presidente argentino fuera de la realidad, fuera de todo contexto, tratando de insinuarle al presidente Lasso de que rectifique la decisión de declararle persona no grata al embajador de Argentina en Quito, que por todos es conocido, es a raíz de la fuga de la señora Duarte de la embajada argentina. Ya no vale la pena repetir cuál fue la causa, porque es ampliamente conocido. La señora Duarte se ingresó a la embajada argentina solicitando asilo. Inicialmente el gobierno argentino le concedió una especie de, no sé de qué, porque dijo que por razones humanitarias permanecía en la embajada. El año pasado, a finales del año, el presidente argentino solicitó un salvoconducto. El gobierno ecuatoriano, en aplicación del artículo 3 de la Convención de Caracas del año 54 sobre asilo diplomático, negó este asilo. ¿Por qué? Este artículo es clarísimo. Cuando una persona está enjuiciada, tramitada un juicio, sentenciada por delitos comunes, no procede el asilo. Es decir, el Ecuador aplicó la norma exactamente como manda. La norma como manda. ¿Por qué debía entonces darle el salvoconducto para que María Duarte salga de la embajada? Por eso el Ecuador negó. No, y eso lo repite ahora el presidente Lasso, muy bien traído, lo repite en su carta de contestación al presidente argentino, que estas dos cartas, obviamente, ¿qué es lo que hace el presidente argentino? Incendiar las dos relaciones, porque él tenía que esperarse que el presidente Lasso le iba a contestar, porque los términos de la carta del presidente argentino son por lo demás descomedidos y yo diría hasta ofensivos. El presidente Lasso le contestó, no voy a rever una decisión que está correctamente tomada, porque claro. El presidente Fernández insinúa incluso, vaya busque en su estado quienes fallaron en la seguridad de María Duarte. En la embajada ella no estaba presa, ella no ha fugado de ninguna embajada. Pero todo lo que se va diciendo y se va viendo es que alguien la sacó. Bueno, eso está claro. Eso está claro, que para mí está claro la complicidad de la embajada argentina, porque no se explica de otra manera que salga de la embajada. Obviamente tiene que haberse trasladado a Colombia, no va a irse a pie a Colombia, sino rápidamente viaja a Colombia, no hay registro del ingreso en Colombia y aparece en Caracas visitando al embajador argentino en Caracas. Entonces, las explicaciones que da el embajador son a veces insuficientes y en unos casos contradictorias. En razón de esto, obviamente, el Ecuador reacciona y le declara persona no grata. Es uno de los pasos de reacción diplomática muy fuerte, por cierto, declararle a una persona no grata por estas razones. ¿Por qué? Porque obviamente para el Ecuador considera que la intervención de la embajada, del embajador argentino, ha violado las normas diplomáticas. Un embajador no puede intervenir en los asuntos internos de un país. Un embajador no puede ser cómplice de un delito, porque si es que le ayudaron a salir de la embajada, el momento que pasa los límites de la embajada, la señora Duarte se convierte en prófuga, claro, porque está con una sentencia ejecutoriada por delitos comunes. Embajador, el presidente Lasso le asegura al presidente Fernández que él sabía de la salida de la señora Duarte el sábado, es decir, se estima que ella fue un viernes y el sábado se entera el presidente de Argentina. Ecuador se entera el lunes. Bueno, eso es lo le reclama el presidente Lasso de por qué no le avisó y le dice, usted tendrá sus razones de no haberlo hecho. En realidad, ahí hay una intencionalidad, pues está clarito. No se puede llegar, una persona que está fugándose, no puede llegar
en Quito, Caracas, es más o menos un vuelo de 3 horas y algo, ¿no? Pero no puede tomar un vuelo de este tipo. Ella tiene que salir cruzar la frontera a Colombia, y posiblemente en Colombia tomó, o tal vez hubo un avión aquí en Quito que lo llevó, pero en todo caso es el tiempo que le da para que pueda llegar a Caracas, pueda ir a visitar al embajador argentino. Entonces hay una suerte de complicidad, eso está claro. Y se puede entonces, con esto, se puede, digamos, determinar o presumir que hubo una operación internacional, no solo entre los militantes ideológicos de María de los Ángeles Duarte, es decir, el correísmo, el gobierno de Argentina y el gobierno de Venezuela. Bueno, hay varias coincidencias. Usted acaba de mencionar muy bien, coincide con la presencia del señor Correa en Buenos Aires. Se ha mostrado muy afectuoso, muy amigo con el presidente Fernández de la Argentina. Y no hablemos de Maduro, porque obviamente están dentro de esa línea que no corresponde a nosotros. Esa línea es una línea ideológica. Por eso el presidente habla de que lamenta de que se proceda por líneas ideológicas y no se proceda de acuerdo a las normas que nos obligan, porque un tratado internacional, en este caso, le obligan a la Argentina y le obligan al Ecuador, y todas las normas sobre relaciones diplomáticas están bastante bien y detalladamente reguladas por varios convenios, por varios tratados, particularmente las convenciones de Viena. Hay una serie de convenciones que no vale la pena citar a cada una, pero que regulan la actividad diplomática. Vuelvo a repetir, la diplomacia tiene que funcionar en buena fe, que es una cosa esencial. Tiene que respetar el diplomático las normas de un país. No puede servir su acción para burlar a todo el sistema jurídico ecuatoriano. Decir la señora no está condenada por delitos comunes, sino que yo lo recibo por persecución política. E inclusive el presidente Fernández en su carta lamenta de que en el Brasil, en México, en otros lados y en el Ecuador hay persecución política, cosa que no lo hay, y en este caso absolutamente no lo hay. ¿En qué estado están las relaciones? Muy mal, muy mal. Este momento... ¿Estamos al borde del rompimiento de relaciones? Yo diría que nos estamos acercando a eso, porque la carta del presidente argentino es muy descomedida, es fuera absolutamente de lugar. La reacción explicable del presidente Lasso, y además una reacción lógica y fundamentada en normas de derecho internacional. ¿Por el camino correcto la reacción del presidente Lasso de poner un tuit y no enviar una carta antes? Bueno, es una carta, ¿no? El tuit ahora es un medio de comunicación válido. Pero no está en los canales diplomáticos oficiales. A lo mejor no es la forma más rápida y de hacerlo público. Sí, pero... lo que usted más es esto, sí, porque los medios de comunicación actualmente han superado a las normas clásicas de la diplomacia. Desde el hecho que actualmente puede haber una comunicación instantánea, como estamos nosotros conversando aquí, y pueden estarnos viendo en Buenos Aires o en Caracas o en Estados Unidos. Entonces, hay que pensar que las normas tradicionales o las costumbres tradicionales han sido superadas por la tecnología. Embajador, estamos en un momento de congelamiento de relaciones, próximos a la ruptura de relaciones. Yo diría que estamos cerca, espero que no lleguemos a eso, porque Ecuador con Argentina ha tenido una amistad tradicional. Yo siempre recuerdo que la Argentina prestó un servicio sumamente importante al Ecuador, siendo uno de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, país que particularmente ayudó a la que se llegara a acordar en el año 95 la declaración de paz de Itamaraty, que es la que pone fin a la guerra con el Perú, en la que me tocó participar a mí. Usted, claro, ¿no? Entonces, la Argentina, conjuntamente con Chile, Brasil y los Estados Unidos, gracias a la intervención de ellos, se pudo llegar a un acuerdo con el Perú y poner fin a una guerra que no se debió haber declarado nunca. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Así como dice el presidente argentino, facilito, diga que el embajador vuelva y se acabó el problema. Y ya el presidente dijo que eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. ¿Cómo se soluciona? Eso es una ingenuidad por calificarlo de algo. Normalmente este tipo de situaciones se arreglan con el paso del tiempo, por un lado, y por el cambio de gobiernos.
En general ocurre eso, cuando ya los protagonistas del incidente han dejado de la conducción de los países. Y entonces son nuevos representantes, nuevos intereses que acuerdan. Y tenemos el ejemplo claro, este momento, si miramos a Colombia con Petro, que decide restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajador con Caracas, que las venía ya interrumpidas desde hace largo tiempo, ¿no? Entonces, más o menos, esto es algo que el tiempo puede arreglar, los nuevos funcionarios pueden arreglarlo, y sobre todo tienen que limar asperezas y no echar leña al fuego como hace el presidente Fernández. El presidente Lasso reacciona como tiene que reaccionar, pues, y él le reacciona poniéndolo claras las cosas. Él vuelve a hablar del artículo 3º de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que es la que le respalda toda la actitud jurídica del Ecuador frente a este caso. Hay gente que dice, era fácil solucionar el tema antes de que Duarte termine fugándose, porque el correísmo dice, Duarte no se ha fugado, ha hecho lo que tenía que hacer para recibir el beneficio del asilo otorgado por Argentina. El Ecuador debió darle el salvoconducto para que se vaya. Para el correísmo esto de hablar del asilo, no, ya tiene antecedentes, no. Y voy a citar el antecedente. Cuando entra a nuestra embajada el señor Assange y el presidente Correa le da asilo que contrario a todas las normas internacionales. ¿Por qué? Porque el señor Assange estaba sindicado de acoso sexual y de una violación. Eso era lo que se le acusaba en su momento a Assange. Y entra a la embajada y se le concede asilo por 2 delitos absolutamente delitos comunes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la reacción del Reino Unido? Montar todo un sistema de seguridad para impedir que el señor Assange, y todavía sigue el señor Assange. Y tampoco le dio nunca el salvoconducto. Lo que nunca le dio el gobierno de Moreno es echarlo de la embajada. Entonces, con esa... Y el momento que pisó la calle de Londres, lo tomaron preso. Con ese antecedente, pues estamos viendo que hay un antecedente de un gobierno que manejó 10 años del país como le dio la gana, como decía él, a todas las cosas, que le vaya bonito al país. Ahí están las consecuencias, pues, ¿no? Gracias, embajador. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, con su punto de vista de las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Argentina. Son las 7:58, tenemos que terminar, Liz. Sí, Milton, con eso nos despedimos, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Tengan buen día. Buenos días.